acompañe un sábado más a nuestra escuelita bíblica. La semana pasada comenzamos y hoy estamos muy contentos por tener nuestra segunda escuelita. Para comenzar el programa, debemos primero poner todo en manos de Dios y orar. Así que vamos a juntar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y hablar con Dios. Gracias, Dios, por este maravilloso día que nos regalaste. Te rogamos, Señor, que este sábado podamos aprender más de tu palabra y que podamos también obedecerla. Gracias por todas las cosas que nos das y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. ¿Qué les parece si cantamos? Vamos a cantar la canción que nos aprendimos la semana pasada. Las promesas del Señor mías son. ¿Se recuerdan? Vamos a cantar. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las veo y yo sé que las promesas del Señor mías son. En las promesas del Señor confiaré. En las promesas del Señor confiaré. En la Biblia yo las leo y yo sé que en las promesas del Señor confiaré. Muy bien. Ahora vamos a cantar Es necesario obedecer. Este es un versículo que se encuentra en Hechos y nos dice una gran verdad. Es necesario obedecer a Dios. Así que vamos a cantar este versículo 2 veces. Vamos a cantar. Es necesario obedecer, obedecer, obedecer. Es necesario obedecer, obedecer a Dios. Es necesario obedecer, obedecer, obedecer. Es necesario obedecer, obedecer a Dios. Muy cierto. Tenemos que obedecer a Dios y lo que dice en su palabra, en la Biblia. Y por último, vamos a cantar obedecer. ¿Qué les parece esta canción? ¿Se recuerdan? Ok, vamos a cantarla. Bien alegres, pónganse de pie. Si quieres crecer, vivir sin caer, hay que obedecer cada mandamiento que el Señor te da. Con mucho gusto hacer, hazlo sin tardar, un momento perder y gozo tendrás. Obedecer siempre es lo mejor y prueba tu amor. Obedecer, eso es valor. Obedecer siempre es lo mejor y prueba tu amor. Queremos seguir y dar a Dios lo. Rendirnos a la autoridad, sujetos al Señor. Nuestra actitud la cuidaremos del mal para el bien hacer. Y Dios nos dará la fuerza y poder para obedecer. Obedecer, eso es valor. Obedecer siempre es lo mejor y prueba tu amor. Muy bien. Espero que hayan cantado con nosotros. Yo ya estoy que no tengo aire.
Espero que ustedes sí. Así que vamos a continuar con nuestro programa y que estén bien atentos a todo lo que vamos a hacer. ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tengo algo en la cara? No. Entonces, ¿qué pasó? ¡Ay! ¡Esta cruz! ¡Ay! Si quieren saber qué significa esta cruz, quédense viendo toda la clase y van a saber lo que significa. ¡Nos vemos! Hola niños, qué gusto tenerlos de nuevo en la escuelita dominical. Hoy nos toca hacer el repaso. Acompáñenme. El repaso consta de 6 preguntas. La dinámica va a ser así: yo hago la pregunta y todos lo vamos a responder. Luego vamos a ver una respuesta de alguno de los niños. Vamos a empezar. Dice que la pregunta número 1 dice así: ¿cómo se llamaba el personaje de la historia bíblica? Yo le voy a dar 2 opciones. 1 se llamaba Ismael o 2 se llamaba Abraham. Les doy tiempo para que contesten, niños. Piensen un poquito. ¿Cuál es de las 2 opciones? ¿Ismael o Abraham? Muy bien, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver qué contestó uno de los niños. Llamaba Abraham. Correcto, Josué. Así se llamaba nuestro personaje, Abraham. Aprovechamos para saludar a Josué, que estuvo de cumpleaños el día jueves. Vamos con la segunda pregunta. Vamos a ver. Dice, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Si vieron la lección, fijo saben la respuesta. De lo contrario, pueden ver la respuesta que vamos a dar y así aprenderla. Vamos a verla. Dios prometió bendecirlos y darle muchos hijos. Así es, Dios prometió bendecirlo y multiplicar su descendencia, darle muchos hijos. Muy bien, Kristen y Cristín lo hicieron excelente. Vamos con la número, ¿qué? La tercera pregunta, la número 3. Dice así: ¿cómo era físicamente Abraham y su esposa Sara cuando Dios le hizo la promesa? Quizás Abraham era muy fuerte y joven, ¿o cómo eran? Vamos a ver la respuesta que nos dio Maripaz. Abraham y su esposa no podía tener hijos porque estaban muy viejitos hasta la promesa de Dios. Así es, Maripaz. Abraham, la condición física de él era que estaba muy viejito, y la de Sara, su esposa, era que no podía tener hijos. Para nosotros puede parecer algo imposible de que ellos tuvieran un niño, siendo de edad ya adulta, pero Dios se lo prometió. Y Dios cumple sus promesas. Por eso vamos a ver la otra pregunta, la número 4. Y dice, ¿cómo se llamó el hijo que Dios le dio a Abraham? Porque Dios cumplió su palabra. Dios sí hizo lo que prometió. Vamos a ver la siguiente respuesta. Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham sin importar la edad o condición física de Sara. Su hijo se llamó Isaac. Es correcto. Así como nos lo dijo Daniel, sin importar cómo era Abraham y Sara, Dios les dio un hijo y se llamó Isaac. Muy bien, Daniela, excelente. Vamos con la otra pregunta. Vamos con la número 5. Vamos a ver qué dice. ¿Cuál de todos los niños que están ahí en su casita se recuerda o memorizó el versículo que aprendimos la semana pasada? Vamos a hacer una prueba. Era un versículo un poquito largo, pero muy importante de memorizar, porque gracias a ese versículo podemos recordar
que Dios cumple lo que dice. Vamos a ver cuál es el niño o la niña valiente que nos da esa respuesta. Vamos a verlo. Hoy les voy a decir el versículo de esta semana, que es Números 23:19, y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, habló y no ejecutará. Muchas gracias. Qué bueno, niños. Los felicito por memorizar este versículo. Algo súper importante de tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Vamos a la última pregunta del día de hoy. Dice lo siguiente: ¿qué enseñanza nos deja la lección bíblica de la semana pasada? Vamos a ver la respuesta que nos dio Ita. A mí la lección del domingo me enseñó que Dios siempre cumple sus promesas y que deberíamos confiar en Él. Excelente, Ita. Y esos niños, exactamente lo que queremos y lo que deseamos, que ustedes guarden en su mente y en su corazón. Todo lo que Dios dice en su palabra que Él va a hacer, Él lo cumple, porque Él cumple sus promesas y debemos de confiar en Él. Para terminar, vamos a ver una de las manualidades que hizo una de las niñas. Entonces vamos a verla y con esto finalizamos el repaso de esta lección. Que tengan un bonito día y continuamos con la lección, pero la del día de hoy. ¡Hasta luego! ¿Alguna vez has escuchado la palabra holocausto? En los tiempos de Abraham, esta era la manera en la que ellos adoraban a Dios. Necesitaban un altar, también leña, fuego y un cordero o un carnero, el cual lo sacrificaban para darle alabanza a Dios. La semana pasada vimos acerca de Abraham y de la promesa que Dios le había hecho. ¿Se recuerdan cuál fue? ¿Y se recuerdan cómo se llamó el hijo de Abraham? Isaac, exactamente Isaac. Isaac fue creciendo y creciendo y convirtiéndose en un niño como tú. Abraham amaba a su hijo, realmente lo quería muchísimo. Y él estaba muy contento de que Dios había cumplido la promesa. Un día Dios llamó a Abraham y le pidió algo. ¿Quieren saber qué fue lo que Dios le pidió? Vamos a ir a Génesis 22 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Rápido, agarren sus Biblias para leer Génesis 22 del 1 al 2. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo? Dios le había dicho a Abraham que ofreciera a Isaac como holocausto, que lo matara para darle alabanza a él. Pero espérense un momento. Vamos a ver otra vez lo que dice el versículo 1, porque esto es muy importante para conocer y saber bien nuestra historia. El versículo 1 dice que probó Dios a Abraham. Esto era una prueba de Dios a Abraham para ver si él era obediente. Así que Abraham
sin dudar de lo que Dios le había dicho, se levantó muy de mañana, preparó todas las cosas para hacer el holocausto y se fue junto con sus 2 siervos y su hijo Isaac. Ellos iban de camino hacia ese monte que Dios le había dicho. Caminaron 3 días. Imagínense qué montón. Caminaron y llegaron cerca del monte. Ahí él le dijo a sus siervos que lo esperaran, que él e Isaac iban a subir a adorar a Dios y que después iban a bajar. Así que solamente en el monte iban Abraham e Isaac. Ellos llevaban la leña, también llevaban el fuego, arriba iban a hacer el altar. Pero Isaac vio que algo faltaba. Vamos a leer el versículo 7 para ver qué fue lo que Isaac le dijo a Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Oh, no! Isaac no sabía lo que iba a suceder allá arriba. Pero, ¿qué le habrá respondido Abraham? Vamos a leer el versículo 8. Y él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham estaba confiando de que Dios iba a hacer algo. Cuando llegaron arriba, Abraham preparó el altar. Puso las piedras, después puso la leña y ató a su hijo Isaac para ponerlo sobre la leña y para darlo como holocausto. Él levantó su cuchillo y cuando estaba a punto de hacer algo, Abraham, el ángel de Jehová apareció. ¿Quieren saber lo que dijo el ángel de Jehová? Vamos a ir al versículo 12. Dice así: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí vemos que el ángel de Jehová paró a Abraham y vio que Abraham realmente temía a Dios, que realmente confiaba en él y le obedeció a pesar de que eso era muy difícil de hacer. Así que Abraham vio detrás de él que había un carnero. Lo tomó y en lugar de sacrificar a su hijo, sacrificó a este carnero y ambos le dieron alabanza a Dios. ¿Saben? Esta historia nos da una gran lección. A pesar de que era muy difícil hacer lo que Dios le había dicho a Abraham, él obedeció sin dudar. Él de una vez, la mañana después que Dios le dijo, él obedeció. Él fue obediente a pesar de que la palabra de Dios era muy difícil de hacer. ¿Ustedes son obedientes a lo que Dios dice en su palabra? Bueno, la Biblia nos dice que debemos ser obedientes a nuestros padres. ¿Eres obediente a tus padres? La Biblia también nos cuenta de que no debemos mentir. ¿Eres mentiroso? Quizás hayas dicho una mentira blanca, pero eso sigue siendo mentira. ¿Saben? También la Biblia nos dice que debemos obedecer a nuestros maestros.
a las autoridades que Dios ha puesto. ¿Eres obediente a los maestros o eres de esos niños que andan peleando, gritando y no obedeciendo nada a lo que dicen sus maestros? Bueno, ¿sabes qué? La Biblia nos dice que debemos obedecer a la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios a pesar de que sea difícil. Abraham no dijo, yo no quiero obedecer, yo no quiero hacer eso, qué pereza, ¿por qué no manda a otro? No, Abraham fue obediente. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios, a la Biblia, a lo que dice en ella. Así que te invito hoy a ser obediente como Abraham y cumplir todo lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿saben? Ahorita se me vino a la mente alguien que también fue obediente. Y la Biblia nos cuenta de que él fue obediente hasta la muerte. Vamos a ver si adivinan. Es Jesús. Jesús fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente a su Padre. Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, para ofrecerlo como holocausto. Dios ofreció a su Hijo para traernos a nosotros salvación, a ti y a mí. ¿Salvación de qué? Salvación del castigo eterno. Dios envió a su Hijo para que tú seas salvo. Si no lo eres, te invito a que nos llames o que también puedas hablar con tu papá para que puedas, o con tu mamá también, para que puedas saber un poco más. Dios envió a su Hijo para salvarte y Él quiere que tú puedas también ser su hijo. Así que te invito hoy a que hables acerca de esto con alguien que sea creyente, que sea cristiano, para que pueda decirte un poquito más acerca de esto. Vamos a seguir con nuestras clases. ¿Están preparados para lo que sigue? Bienvenidos chicos y chicas a la lección de hoy. Vamos a tener nuestro versículo de memorización. Hoy aprendimos en la lección cómo Abraham fue obediente y entregó a su único hijo y creyó a Dios en obediencia. Nuestro versículo está oculto detrás de estos corazones, donde tenemos la palabra obediencia. Vamos a descubrirlos para ver cuál es el versículo de memorización del día de hoy. Muy bien, el versículo de memorización del día de hoy está en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Cuando nosotros amamos a alguien, le obedecemos y lo obedecemos con gozo, como lo hizo Abraham con Dios. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, le obedecemos y andamos en Él porque le amamos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses 2:6. Nuestro Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz por obediencia a Dios Padre y por amor a nosotros. Esa es la máxima expresión de obediencia que encontramos en la Biblia. Dice, de la manera que habéis recibido. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, lo hacemos con gozo. Entonces, andar en Él, obedecer su ley, obedecer la palabra de Dios, lo tenemos que hacer con amor y con gozo. Vamos a repasar una vez más el versículo de memorización. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él.
Colosenses 2:6. Hola chicos, el día de hoy para la manualidad vamos a hacer un separalibros. Vamos a enfocarnos un poco más en la lección, en la obediencia, en lo que vamos a aprender el día de hoy. Para esto vamos a necesitar una regla, una hoja de papel de cualquier color, unas tijeras y un lápiz de escribir. Con el lápiz de escribir haremos un rectángulo del tamaño que sea nuestro libro, nuestra Biblia. Vamos a recortarlo con las tijeras y en él vamos a escribir la palabra obediencia. Yo no soy muy artístico de que digamos, pero ustedes lo pueden hacer para que quede más bonito y lo pueden decorar. Yo por ejemplo le voy a hacer unos dibujos, ustedes lo pueden decorar de la manera que ustedes quieran. Una vez terminados por ese lado, vamos a darle vuelta al papel y escribiremos el versículo por el lado atrás. El versículo es Colosenses 2:6. Escribiremos el versículo y la cita al lado abajo. Y por este sector también lo decoraremos como nosotros queramos. Pueden agregarle lo que ustedes quieran para que quede bien. Eso sería todo por la manualidad. Continuamos con la siguiente parte. Hola niños, ahora vamos a pasar a la sesión de las curiosidades. Hoy vamos a aprender sobre un comportamiento de la naturaleza que refleja obediencia. Entonces vamos a comenzar. Pues hay unas flores que todos hemos visto, amarillas, bien grandes y bonitas, los girasoles. Los girasoles tienen un comportamiento natural que se llama heliotropismo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las plantas están crecidas, ya grandes con el tallo rígido y sus flores abiertas, realizan un comportamiento llamado heliotropismo, así como lo oyen. Esto quiere decir que ellas se mueven así como lo hace el sol. Les voy a enseñar un ejemplo de qué son los girasoles para que puedan ver representadas en una imagen lo que son. Pues ellas se mueven como lo hace el sol. ¿Cómo podemos aplicar nosotros los niños este tipo de comportamiento? Pues seguir los pasos del Señor, lo que el Señor nos mandó a hacer. Y uno de los mandamientos que el Señor nos dejó en este caso fue la obediencia. ¿Cómo podemos obedecer? ¿Cómo pueden obedecer los niños? Bueno, los niños pueden obedecer de muchas formas. Hoy vamos a ver varias que los niños normalmente pueden hacer y deben también. Una de las cosas que debemos obedecer es en hacer nuestras tareas. Cuando papá y mamá nos mandan a hacer nuestros trabajos, ahora que estamos en la casa, que tenemos que hacer tareas virtuales, obedecer cuando nos solicitan hacerlo. También cuando jugamos y dejamos un desorden por todo lado, tomar en cuenta que debemos obedecer y recoger los juguetes que dejamos por todo lado. Es obedecer a nuestros padres, que es muy importante y es uno de los mandamientos más importantes que nos dio Dios. También orando. A Dios le gusta que hablemos con Él. Eso es un paso muy importante de la obediencia, obedecer y oramos al Señor. Otro muy importante, que lamentablemente ahora no lo podemos hacer físicamente, pero sí virtual, gracias a Dios y las herramientas que hay, es congregarnos. Por supuesto no es igual, pero todos los niños podemos venir a la iglesia. Y es un mandamiento que el Señor nos dio, pero a la vez también es un privilegio y es parte de obedecer. Y por último, dejé uno muy importante, que es leer la Biblia. Todos los niños tal vez no sepan leer, pero puedes leer con papá y con mamá un poco de la palabra de Dios. Esto es muy importante para alimentarnos y recordar las cosas que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Bueno, y eso es todo por el día de hoy con las curiosidades sobre el tema de la obediencia. Y bien chicos, el día de hoy aprendimos sobre la historia del sacrificio de Isaac. Vimos cómo Dios probó a Abraham y lo mandó a sacrificar
a su hijo Isaac. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Se puso a llorar o a patalear porque no quería hacerlo? No, Abraham fue obediente y hizo caso a lo que Dios le mandó. Fue muy difícil, pero aún así él obedeció a Dios. Muchas veces nuestros padres, maestros o la Biblia nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Pero es importante que nosotros aprendamos a obedecer. Obedecer a nuestros padres, maestros y a lo que nos dice la Biblia. Al igual que Abraham fue obediente e hizo caso a lo que Dios le mandó, también lo fue Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue a la cruz y murió por nosotros. Murió para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios y podamos ser salvos. La única manera de que nosotros podamos ser salvos e ir al cielo es creyendo en Jesús como nuestro único Salvador. Muchos niños y adultos ya lo hicieron, creyeron en Jesús como su único Salvador. Y si usted ya lo hizo, le recuerdo lo que vimos el día de hoy en el versículo que aprendimos, el cual era Colosenses 2:6, que decía lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si usted es salvo y ya recibió a Jesús, tiene que ser como Jesús, obediente en todo, obediente a Dios en todo lo que hizo. Pero si usted no lo ha hecho, no ha recibido a Cristo Jesús como su único Salvador, le invito a que le pregunte a algún maestro o a sus padres cómo recibir a Jesús, cómo ser salvo, para que usted también pueda ir al cielo y ser hecho hijos de Dios. Muy bien, vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por este día, gracias por permitirnos aprender de tu palabra sobre la historia del sacrificio de Isaac. Gracias por permitirnos ver cómo Abraham obedeció a Dios en todo lo que hizo, obedeció en lo que tú le mandaste hacer. Te pido que cada niño aprenda a ser obediente y haga caso a lo que nos dicen sus padres, lo que dice la Biblia, lo que lo dicen los maestros. También te pido que si algún niño no sabe cómo ser salvo o no lo ha hecho aún, le pregunte a algún maestro o a sus padres cómo hacerlo para que él reciba a Cristo Jesús como su Salvador. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, y eso ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana y no se lo pierdan.